Pídole de favor que abra su Biblia en Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. El Evangelio de Mateo no fue el primero en escribirse. El primero que se escribió fue el Evangelio de Marcos. Pero Mateo es el Evangelio que más se conoce acerca de los hechos de Jesús. El Evangelio de Mateo es, hermano, es prácticamente aquel libro que habla bastante acerca de las observancias y de las tradiciones judías. Entonces lo describe muy bien todo el conflicto que Jesús tenía precisamente con los religiosos de su época. El Evangelio de Mateo prácticamente presenta a Jesús como el Mesías prometido. Durante esta época, hermano, en que se dice que fue el que escribió el Evangelio de Mateo, fue aquel hombre publicano, aquel que recaudaba los impuestos y que no era muy bien visto, lógicamente, por todos sus compatriotas. Fue el que escribió esta palabra, el que escribió el Evangelio de Mateo, o el hombre que el Espíritu ocupó para poder escribir este Evangelio. Entonces, hermano, el capítulo 12, si nosotros abrimos ahí, Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 33 en adelante. Mis hermanos, ¿qué cosas habían pasado ese día, mis hermanos? ¿Qué cosa? Gira este capítulo alrededor precisamente del día de reposo. Dice la palabra que cuando los discípulos tuvieron hambre fueron a recoger espigas y se encontraron lógicamente con los religiosos de esa época que estaban señalando a los discípulos de Jesús. Y Jesús puso el ejemplo acerca de cuando David andaba en la guerra, tuvieron hambre y que entraron al templo para poder sustentar su hambre. De ahí aparece otro hecho, hermano, aparece un hombre de una mano seca que dice que el Señor lo sanó. Y después de eso aparece una tercera cosa, hermano, cuando dice que un endemoniado, que dice la palabra del Señor que era mudo y que era ciego, dice la palabra de Dios, y que el Señor lo liberó de ese demonio. Eso fue prácticamente como la cereza del pastel para los judíos, ¿verdad? Porque ellos empezaron a atribuirle precisamente al diablo una obra que era hecha precisamente por el Espíritu de Dios. Y en base a esto viene el Señor y les dice: ¿acaso puede estar una casa dividida? Porque ellos decían: está hecha demonios por Belcebú. Y ahí otro día vamos a hablar acerca de la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, eso fue los acontecimientos previos a los versículos que vamos a leer, del versículo 33 en adelante, mis hermanos. Mis hermanos, estos hombres que eran celosos de las tradiciones y de las observancias, hermano, era tanto su obstinación religiosa y su fanatismo religioso que no veían, hermanos, la verdad del Evangelio, que no veían, hermanos, ellos lo verdadero que era el Mesías, el que estaba enfrente de ellos. Vean lo que puede hacer precisamente la religiosidad. Puede provocar, hermano, que nosotros no veamos las mismas manifestaciones del Señor Jesús. Hoy en día nosotros encontramos en algunos pasajes, en algunas situaciones en nuestro país, donde vemos, hermano, donde se impone prácticamente más que la palabra, se impone el fanatismo religioso. Entonces, contra ellos, contra los que Jesús precisamente iba en este momento a tener una pequeña discusión, ¿verdad? Si alguien tiene, hermano, egoísmo en su corazón, hoy es un buen momento. Mire, mis hermanos, hay una palabra que parece trillada, pero hoy en día nosotros nos damos cuenta de lo cierto que es esa palabra. Esa palabra que parece trillada hoy en día, esa expresión, yo lo digo a cada rato, que la pandemia ha venido a sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos, hermano. Y es lógico, si alguien tiene egoísmo, eso es lo que va a brotar precisamente. Si hay alguien que tiene carencia de la palabra, de oración, hermano, eso es lo que publica también. Entonces, por eso la palabra nos va a hablar acerca, que dice que de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca, hermano. Hay cosas que no son, hermano, cuestiones fortuitas ni nada por el estilo. Nosotros algunas veces decimos: no, mire, algo fortuito. No es eso, hermano. Algunas veces lo que nosotros decimos es aquello que nosotros hemos anidado precisamente en nuestro corazón durante mucho tiempo. Y eso estamos viendo hoy en día. Entonces, imagínense un jovencito, una persona que a lo mejor va a una iglesia, que a lo mejor sirve en una iglesia. Y, hermano, y allá en la soledad de su casa, en la soledad de su hogar, o un hombre o una mujer en la soledad de su hogar, cuando ya
El encierro ha empezado a causar estragos, hermano, como lo ha hecho en muchas naciones del mundo. Acá, lamentablemente, nos hemos dado cuenta acerca de homicidios, de suicidios, maltrato familiar, tantas cosas como eso. Entonces, pareciera como que si el encierro empieza a sacar de nuestro interior, hermano, todo aquello que hemos guardado durante años. Entonces, qué importante es de lo que nosotros tengamos en nuestro interior. Qué importante es, porque eso es lo que nosotros sacamos, es lo que aflora de nuestro interior, hermano. No son cosas, por decirle algo que se nos chispoteó, algo fortuito, algo que surgió así de la noche a la mañana. No, hermano. Muchas de esas cosas son aquellas cosas que nosotros habíamos sanado, pero que no habíamos sacado nosotros a luz, mis hermanos. Entonces, la palabra del Señor aquí le tocó prácticamente confrontar a Jesús, hermano, de aquellos hombres. ¿Qué se esperaba? ¿Qué se esperaba, mis hermanos, de los fariseos? Si ellos estaban llenos de religiosidad, de obstinación, hermano, y las observancias y las tradiciones estaban por encima de la verdad. Entonces, cuando llegaban delante de Jesús, hermano, había una confrontación, había algo que no les cuadraba. Mire, yo comparaba esta palabra del Señor con lo que dice siempre el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 22. Usted lo puede leer en su casa. Que dice, fíjense lo que empieza diciendo el versículo 33. Dice Mateo 12:33: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, dice la palabra. Vea, en Mateo capítulo 15, en el versículo 22, aparece una mujer. Era una mujer gentil y sirofenicia, hermano, que llega donde Jesús. Y fíjese cómo son las cosas irónicas. Esta mujer gentil, esta mujer que a lo mejor no conocía la Torá, que no conocía la ley como la conocía los religiosos, los fariseos, que todos los días estaban pendientes de lo que Jesús hiciera. Mis hermanos, esta mujer, cuando llegó a pedirle al Señor, porque su hijo estaba endemoniado, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, lo primero que nosotros encontramos en esta mujer, la forma que se dirigió a Jesús, dice: Jesús, hijo de David. Y vea, en cambio, si nosotros comparamos Mateo capítulo 15, versículo 22, de esa mujer gentil, sirofenicia, que es con una necesidad delante de Jesús, y se dirige a Jesús como: Jesús, hijo de David. Y nosotros comparamos con Mateo capítulo 12, hermano, que empiezan a juzgar, a señalar a los discípulos y al mismo Jesús, porque sus discípulos habían recogido espigas en el día precisamente del día de reposo. Porque Jesús en el día de reposo, hermano, sanó a un hombre que tenía una mano seca, que tenía la mano seca, y pudo liberar a un hombre que estaba endemoniado. Esto causaba conflictos, esto chocaba con la religiosidad de los fariseos de esa época, mis hermanos. ¿Cómo es posible que aquella mujer que tenía una necesidad le llama a Jesús, Jesús, hijo de David, y que no conocía las escrituras como la conocían los fariseos, hermano? Pareciera, mis hermanos, como que si algunas veces la necesidad nos hace que nosotros nos podamos llegar delante del Señor de una forma tan frágil, hermano. Esta mujer, ¿cómo sabía que Jesús era precisamente del linaje de David, que era el Mesías prometido, mis hermanos? ¿Y cómo es posible que los fariseos, que conocían perfectamente la escritura, no se daban cuenta de quién era el que estaba enfrente de ellos? O sea, vea qué interesante, ¿verdad? Por un lado, los que conocían la escritura, tal parece, hermano, que el conocer nosotros la letra, el conocer de teología, el conocer nosotros a la profundidad muchos libros de la palabra, mis hermanos, muchas veces se puede volver como el mayor obstáculo para que nosotros nos podamos acercar delante del Señor. Mis hermanos, entre más sencilla es una fe y entre más le cree al Señor, Dios más obra en gran manera. Y aquí dice la palabra del Señor que esa mujer sirofenicia, que le llama a Jesús, hijo de David, la cual, hermano, ¿qué obstinación podía tener esta mujer? No, hermano, lejos de haber un corazón obstinado y religioso, había una necesidad, hermano. O sea, la necesidad que nosotros tenemos ahora, lo que estamos atravesando ahora, mis hermanos, no es para que nosotros descarguemos nuestras frustraciones en las redes sociales y empecemos a hacer cosas tan tremendas, hermano. Es para que nosotros nos refugiemos en el Mesías, en el Hijo de Dios, para que nosotros nos ahoguemos delante de Él y que, al igual que esta mujer necesitada, nos podamos acercar delante de Él, hermano. Eso hizo. Mientras tanto, los fariseos andaban buscando
Imagínense, llegaban a desvirtuar, viendo que ese hombre de la mano seca, hermano, como en el capítulo 12, en los primeros versículos, había sanado. Pero hermano, su obstinación, su fanatismo religioso no les dejaba ver, hermano, lo que Jesús había hecho. Mis hermanos, el que un hombre había sido durante a ver cuánto tiempo había estado poseído de un demonio un hombre endemoniado, y ahora podía caminar con toda libertad, hermano, la obstinación y el fanatismo religioso era tan grande que no veía las maravillas del Señor, hermano. Y como es de que aquella mujer, dice la palabra del Señor, que sin ningún legalismo, sin ninguna obstinación, hermano, llegó, le llama a Jesús hijo de David, y obtiene la respuesta precisamente a su necesidad. Mis hermanos, es que cuando nos acercamos nosotros delante del Dios en quien nosotros creemos, hermano, mucha gente puede ignorarnos. A lo mejor, hermano, aquel que le puede tender la mano hoy en día, a lo mejor no lo ha hecho, a lo mejor le ha ignorado. Muchos que a lo mejor tienen sus posibilidades, hermano. Muchos que pudieron haber sido solidarios, hermano, a lo mejor no lo han hecho, y de donde usted menos pensó, de ahí lo recibió. Es que, mis hermanos, este es un momento para que nosotros podamos llegar delante del Señor, y que nosotros, al mostrarnos delante de Dios con la mayor sencillez posible, vamos a encontrar a un Dios que, lejos de ignorarnos, lejos de pasarnos desapercibido, Él atiende al ruego, a la oración de sus hijos, mis hermanos. Jesús no pasó desapercibido a esa mujer del capítulo 15 de Mateo, mis hermanos. Esta mujer recibió aquello que necesitaba, hermano. Simple y sencillamente necesitamos llegar nosotros delante del Señor. Dios, hermano, en ningún momento Él ha ignorado nuestras oraciones. Dice la palabra del Señor, fíjese, cuando estaba hablando, no es tanto que se den frutos buenos o frutos malos, sino que simple y sencillamente Jesús, lo que estaba explicándole ellos acá, lo que les estaba diciendo era, mire, es que nuestros frutos nos van a delatar quiénes somos, hermano. Es que no le podemos pedir nosotros a un palo de mango de que dé frutos, que dé manzana, ni una manzana que dé jocote, ni nada por el estilo. Igual nosotros, hermano, algunas veces tenemos nosotros que lidiar o que luchar. Queremos nosotros que las personas se comporten diferente a como se están comportando. Nosotros queremos, hermano, que de ellos pueda emanar, que pueda brotar algo distinto. No puede brotar algo diferente, mis hermanos, o un fruto diferente de lo que realmente nosotros somos, mis hermanos. Entonces, ¿qué brotaba de estos fariseos? Brotaba amargura, hermano, brotaba odio, brotaba rencor, brotaba celos. Ellos tenían una hegemonía en el sistema religioso y tenían prácticamente cautivo a toda una nación, hermano. Tenían gran poder esta gente, tenían un poder, el poder religioso, hermano, ha sido un poder tremendo muchas veces. Un poder, hermano, que le ha causado estragos a la sociedad. Entonces, estos eran los fariseos. Entonces, lejos de ver a Jesús como el Mesías que era, lo veían, hermano, como aquel que había llegado a causarles, hermano, estorbo, porque estaban perdiendo la hegemonía que tenían, estaban perdiendo el poder que tenían, y veían de que a estas alturas Jesús, hermano, ya tenía bastante gente que lo seguía. Era evidente ¿quién podía hablar en contra de los milagros? ¿Quién podía hablar del poder de Dios? Era evidente, pero su obstinado corazón no les hacía que viera eso. Y dice la palabra, entonces, mis hermanos, cuando el Señor dice en el versículo 33 de Mateo capítulo 12, que habla acerca de los frutos, no era tanto, mis hermanos, que dieran buenos o malos frutos, no, es que ellos producían lo que tenían. Es que algunas veces nosotros reflejamos, hermano, en nuestros estados, en nuestras redes sociales, hermano, simple y sencillamente plasmamos lo que realmente tenemos. ¿Qué se puede esperar? No se puede esperar algo diferente, mis hermanos. No va, hermano, los higos no van a producir uvas, ni las uvas van a producir higos. Entonces, qué importante es saber qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia de la boca es de lo que yo, de la abundancia del corazón es de lo que yo voy a hablar, lo que voy a transmitir con mi boca. Mire lo que dice la palabra en el versículo 34.
se refiere Jesús. Hay una versión que dice camada de víboras, generación de víboras, les dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ¿qué se espera? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Es que, hermano, esos ejemplos hoy en día los tenemos. Y Jesús, hermano, fíjense, en este momento, Él no tuvo problemas, hermano, con las prostitutas. Él no tuvo problemas, mis hermanos, con el adúltero. Él no tuvo problema, hermano, ni con los endemoniados, porque los demonios salían huyendo, mis hermanos. Y el que era endemoniado era liberado en el momento. El problema que Jesús tuvo fue con los religiosos de la época. Y fíjense, Jesús le llama generación de víboras o camada de víboras. Y viene y dice la palabra del Señor. Él precisamente, mire, ¿qué puede provocar, hermano? ¿Qué puede provocar de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón? Mis hermanos, es importante que esta mañana nosotros veamos qué hay en mi corazón, porque de lo que hay en mi corazón es lo que sale, es lo que sale por mi boca. Qué importante saber, Señor, si yo no estoy bien en mi corazón, si yo tengo rencor, si yo tengo odio, si yo tengo envidia, si yo tengo tantas cosas, eso es lo que yo voy a reflejar. Hoy es tan fácil, ahora lo reflejamos en nuestros estados, ¿verdad? Ahí lo reflejamos, hermano. Hoy lo reflejamos nosotros en las redes sociales. Miren, mis hermanos, ¿qué puede provocar? En ellos provocó una incredulidad, hermano. ¿Y qué puede provocar la incredulidad? Si usted se va al capítulo 13, va a encontrar cuando dice que Jesús llegó a Nazaret. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar, hermano, empezaron a cuestionar a Jesús. Empezaron a decir, ¿y quién es este fulano, verdad? Inclusive su propia familia lo empezó a hacer, hermano. Y de ahí Jesús dijo, bueno, pues no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces dice la palabra que no hizo muchos milagros. Pero si nosotros seguimos viendo la palabra, y siempre en el capítulo 15 de Mateo, dice la palabra del Señor que se fue a la región de Galilea. Y en la región de Galilea, hermano, hizo muchos milagros. La gente se acercaba, todo el que necesitaba un milagro, una sanidad, lo recibía de parte del Señor. O sea, veamos, hermano, qué importante es lo que yo tengo aquí en mi interior, qué importante es. Y esta mañana es para que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. Qué importante es de lo que yo he llenado mi cabeza, mi corazón. Qué importante es. Qué importante es que yo esté en paz con mi Señor y con mi prójimo. Qué importante es. Porque la amargura me lleva, mire, la amargura, el rencor, el celo, a estos religiosos lo llevó a ser incrédulos. A estos religiosos lo llevó a atribuirle al mismo Belcebú la obra del Espíritu, hermano. Qué terrible. Y nosotros vemos ahí en el capítulo 15 que todo aquel hermano que se acercó delante del Señor recibió sanidad. Entonces nosotros mismos podemos cerrarnos las puertas de los cielos, hermano. Nosotros mismos podemos provocar que Dios quiera extendernos nuestra mano. Es como cuando usted le quiere tender su mano, le quiere ayudar a alguien, pero ese alguien no se deja ayudar. Por mucho que usted se lo diga, por mucho que usted se desgaste, jamás va a recibir, hermano, una ayuda. Qué importante es que nosotros aprendamos a tener una fe sencilla y humilde delante del Señor. Qué importante es que nuestro corazón, hermano, pueda estar sano. Qué importante es que nosotros tengamos que arreglar lo que haya que arreglar. Qué importante es. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos a seguir, hermano, sacando amargura, vamos a seguir sacando una serie de cosas. Y el Señor va a querer obrar en gran manera en nuestra vida, pero nosotros somos los mismos que nos vamos a obstaculizar. Ya que tenemos la palabra del Señor, y quiero tomarme esos minutos, mire lo que dice la palabra, el capítulo 13 de Mateo. Veamos lo que dice el versículo 53, dice la palabra de la siguiente manera: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí. Y venido a su tierra natal, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vea qué tremendo, dice, se maravillaban, o sea, era evidente, veían lo que Jesús estaba haciendo.
Y empezaron a decir: no, este es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, dice, a causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra. Comparémoslo, hermano, con un lugar que no era muy prominente, que fue donde Jesús empezó su ministerio y donde Jesús le ordenó a los discípulos, después de haber resucitado, que se vieran ahí en Galilea. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 15, en el versículo 29. Dice la palabra de la siguiente manera: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, dice la palabra. De manera que la multitud se maravillaba. Oiga bien la diferencia. En Nazaret también se maravillaron de la obra que Jesús estaba haciendo. En Galilea también se maravillaron de la obra que Jesús estaba haciendo. Sí, hermano, pero en Nazaret se maravillaron y cuestionaban a Jesús. En Galilea se maravillaron, pero llegaron con un corazón necesitado de un milagro, de una sanidad. ¿No será, hermano, que muchos de nuestros hogares, eso es lo que estamos necesitando, hermano? Llegar todos los días delante del Señor, hermano, lejos de llevar arrogancia, de llevar orgullo, de llevar rencor, de llevar tantas cosas. Llegar con un corazón contrito y humillado para poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano. Mire, qué parangón encontramos nosotros en el mismo evangelio de Mateo. Dice el versículo 35 de Mateo capítulo 12 de la siguiente manera: el hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón, tesoro habla del corazón, saca buenas cosas, y el malo, dice, del mal tesoro saca malas cosas, dice. Entonces, hermano, ahora yo creo que a un psiquiatra o a un psicólogo, si quiere hacernos un psicoanálisis, hermano, de realmente cuál es nuestra personalidad, o yo creo que él es tan sencillo, ¿verdad? Solo se va a las redes sociales, solo se va a nuestro perfil y empieza a encontrar una serie de cosas. Entonces dice: este fulano es así, así, así. ¿Por qué? Porque nosotros ahí sacamos, hermano, todo aquello que hemos albergado en nuestro corazón. Y hoy ha sido un buen momento para que muchos, hermano, hayan sacado tantas cosas. Por eso Jesús, ¿qué esperaba Jesús de los fariseos? ¿Qué estaba viendo? Hermano, como eso es lo que tenían en su corazón, como esa toda religiosidad, obstinación que tenía, entonces todo lo que Jesús hacía era malo. Mire qué increíble. Hasta los milagros y las maravillas que Jesús hacía, hasta eso era malo para ellos. Hemos llegado a una época, hermano, donde algunas veces hasta ponemos una porción que dijo el mismo Jesús, y el mismo pueblo evangélico empezamos a cuestionarlo. Pues, hermano, ellos tenían todo eso. Entonces, por eso dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, dice. Qué importante es entonces, hermano, que nosotros podamos meditar y podamos pensar: ¿qué hay en mi interior? Es que es fácil, hermano, hoy en día ver quiénes somos. Basta meterse a nuestros perfiles, y aunque nosotros mostremos otra cara, seamos parte de un ministerio, aunque nosotros levantemos nuestras manos, aunque nosotros digamos que le servimos al Señor, pero mis hermanos, muchas veces ahí reflejamos todo aquello que está en nuestro interior. O sea, es cuando el vaso rebalsa. O sea, nos delatan nuestro fruto. Lo que nosotros decimos, hermano, con nuestra boca, delata lo que hay en nuestro interior. Jamás entonces los fariseos iban a estar de acuerdo con Jesús, aún viendo los milagros, palpando los milagros, viendo las maravillas de Dios, viendo en ese momento que aquel que tenía la mano seca estaba sanado, viendo que aquel endemoniado ahora estaba libre, su rostro había cambiado, toda su vida había cambiado. Y mire, mis hermanos, muchas cosas o expresiones que nosotros decimos no son casualidad o son casos fortuitos. No, hermano. Nosotros decimos: no, mire, se me fue, ¿verdad? No, hermano.
Muchas de esas cosas es el producto que nosotros teníamos acá, y éramos a lo mejor hoy en día, hermanos, lo que estamos viendo es como tener una olla de presión, que se destape esa olla de presión y sale todo lo que tenía en su interior. Mire lo que dice el versículo 36, dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice la palabra. Mire qué importante es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Bueno, cuando el apóstol Pablo, hermano, le escribió a los cristianos en Roma, ¿qué fue lo que les dijo? Romanos capítulo 10, vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a esta última cita bíblica, Romanos capítulo 10. Vea qué importante es, hermano. O sea, lo que nosotros decimos, hermano, muchas veces no son cosas fortuitas o cosas que las dijimos por casualidad o que de repente brotaron o salieron de ahí, hermano. No, hermano. Muchas veces nosotros lo que hemos dicho es aquello que hemos albergado durante muchos años, que hemos anidado durante muchos años en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, mire lo que habla, que importante es lo que sale de nuestra boca, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros decimos, hermano. Nosotros vemos hoy en día cuánta gente ha sabido manejar muy bien su encierro, mis hermanos. Y cuánta gente, mis hermanos, hemos sabido de tantas cosas que no supo manejar bien las cosas. Simple y sencillamente sacó lo que tenía en su interior. Dice el versículo 9, vea qué importante. ¿Y cómo es que tiene que ver la salvación con lo que nosotros hablamos? Mas vosotros no vivís según Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca, mire, habla confesar con la boca, hermano. O sea, lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestro corazón, y nosotros lo hablamos, hermano, por lo que nosotros decimos vamos a ser juzgados. Seremos, hermano, vea qué importante tiene que ver con nuestra salvación, con la justicia divina y con las cosas que nosotros hacemos a diario, lo que hablamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjese, aquello que nosotros creemos lo confesamos con la boca. O sea, lo que tenemos en nuestro interior es lo que sale de nuestra boca. Y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. O sea, no solo habla de creerlo, sino que habla de confesarlo, de decirlo, hermano. O sea, qué importante es lo que yo digo. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, con la boca, oigan, la confesión oral confiesa lo que nosotros creemos en el corazón. La confesión oral confiesa lo que nosotros creemos en el corazón. Lo que nosotros muchas veces decimos es aquello que albergamos durante mucho tiempo en nuestro corazón. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, dice la palabra. Pero con la boca se confiesa para salvación, dice. Entonces, mis hermanos, quiero preguntarles algo. Aquí pues prácticamente era un caso perdido el querer convencer precisamente a los fariseos. Es por demás, cualquier cosa que Jesús hiciera iba a estar malo. Hiciera milagros, hiciera sanidades, hiciera liberaciones, hiciera lo que hiciera. Bueno, hermano, si desvirtuaron ellos hasta la misma resurrección de Jesús, la tumba, ellos pudieron ver, palpar, escuchar testimonios que la tumba estaba vacía, que Jesús no estaba. ¿Y qué dijeron? Paguémosle a mucha gente para que diga que se robaron el cuerpo de Jesús, que vinieron sus seguidores y robaron el cuerpo de Jesús. Hermano, si viendo la resurrección de Jesús lo desvirtuaban, vean lo que puede ser la religiosidad y lo que hay en nuestro interior. O sea, pueden pasar toda una vida, hermano, todo un año, toda una generación, pueden pasar tantas cosas. Y mis hermanos y esta gente, ellos mismos cerraron las puertas sin saber o sabiendo, porque no era algo fortuito, que el mismo Mesías estaba enfrente de ellos. Mis hermanos, qué importante es entonces que tengamos nosotros una fe sencilla, que le creamos al Señor,
Qué importante es lo que hay en nuestro corazón. Porque si no, vamos a seguir asistiendo a una iglesia, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir haciendo tantas cosas, y vamos a seguir hablando y diciendo el mismo lenguaje que siempre decimos, porque todo viene acá de nuestro interior, viene de nuestro corazón. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y que Él tome el control de nuestras vidas. Yo le voy a pedir ahí donde estamos sentados, que le digamos al Señor que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestro interior, porque de nuestro interior, hermano, es de donde brota todo aquello que hacemos y que decimos, hermano. Hermano, muchas veces el hablar es como aquella tubería que ha estado tapada, y ahí ha estado, y de repente cuando la destapan, hermano, saca un montón de pudredumbre. Muchas veces así nos hemos vuelto también, hermano. De repente cuando venimos a hablar, a decir cosas, hermano, nosotros decimos, no, mire, realmente no era lo que yo pensaba, era por la ocasión. No, hermano, es lo que a lo mejor nosotros albergamos durante muchos años en nuestro corazón. Y es un buen momento para poder llegar delante del Señor, para reconciliarnos y para que nosotros podamos llegar delante de Él con un corazón contrito y humillado. Este es el momento para que le digamos, Señor.